Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos reunimos una noche más, un día más en la presencia de nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir un mensaje poderoso de su palabra. Esta noche la portadora de la enseñanza es nuestra hermana Linda Román. Así que le cedemos el lugar a nuestra hermana. Hermana, enséñanos la palabra. Amén. Buenas Amén. Amén. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más y pues siempre es un privilegio, ¿verdad? Poder compartir estas enseñanzas que están poderosas, que hemos estado aprendiendo mucho. Hoy día estamos en la lección número 2. El título de la enseñanza es La obediencia a la autoridad. Se me hace que ya se habló un poco de eso en la lección que teníamos, la número 2, pero bueno, vamos a reafirmar, ¿verdad? Recordar de lo que Dios nos habla, ¿verdad? Y que podamos ponerla por obra. Dice, ¿cuál es el origen de las autoridades terrenales? Son unas preguntas, estas vamos a estar leyendo. ¿Por qué decimos que son establecidas por Dios? La otra es, ¿por qué debemos obedecerlas? Y la otra, ¿qué consecuencias nos trae la desobediencia? Amén. El texto para memorizar está en Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 14, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, eso está en Romanos sí, 13:1. Y en Primera de Pedro es esto, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Entonces, que es algo que Dios, ¿verdad? Él puso esto. Vamos a ver, introducción. Dios es el origen de todas las autoridades del universo. Amén. Dios es quien las constituye y las comisiona. Y Él es presentado por ellas. Amén. Sabemos que podemos ver, ¿verdad? El orden que Dios ha hecho, la creación, ¿verdad? Los creyentes conocemos a Dios por medio de su presencia, por su Espíritu Santo en nosotros. Pero quienes no le conocen así, aún pueden reconocerlo por medio de la autoridad, ya que Dios se manifiesta en la tierra a través de ella. Podemos por medio de la creación, ¿verdad? Porque realmente decía el pastor que necesitamos más fe para decir que no hay Dios, que hay Dios, porque dice que es manifestada, ¿verdad? En la tierra, por medio de ella, por la creación. Adán y Eva vivieron bajo la autoridad directa de Dios hasta que pecaron y fueron expulsados de la presencia divina. Entonces el hombre tenía dominio sobre la naturaleza, pero después del diluvio Dios también le otorgó autoridad sobre el hombre. Que dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Dios confirmó a Noé autoridad Dios confirió a Noé autoridad para gobernar sobre su prójimo y a partir de entonces en la tierra siempre ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad debemos estar, ¿verdad? Dios se manifiesta sobre todo por medio de sus autoridades delegadas. Es poco frecuente que los hombres en el mundo se encuentren directamente con Dios, ¿verdad? Es por esa razón que Dios otorgó las autoridades, ¿verdad? Porque no podemos tener un encuentro directo con Dios, ¿verdad? Tal y como sucedió con Saulo en su camino a Damasco.
Eso se puede estudiar, está largo, está en Hechos del capítulo 9, del 1 al 19. Si gustan después ustedes a estudiarlo o leerlo, sabemos la historia de él que tuvo el encuentro con el Señor, ¿verdad? Él, esta luz brillante y él se quedó ciego, ¿verdad? Em, aquí podemos ver una vez más que Dios evita ofrecer directamente sus instrucciones, comisionado a alguien más para que la dicte, ¿verdad? Porque sabemos que él fue con Ananías, ¿verdad? Él lo mandó para que fuese le dio indicaciones. Entonces, Dios comisionó a él, ¿verdad? Para que orara por Saulo en ese entonces y le devolviera la vista. Sumisos a las autoridades. Todas las autoridades son instituidas por Dios. Dios así, y debemos ser sumisos a ellas. Aquí hay una lectura extensa, vamos a leerlo porque sí es importante. En Romanos 13, del 1 al 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En el 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El versículo, sí, el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Esa es la escritura hermosa, ¿verdad? Aquí somos exhortados por Pablo a someternos a las autoridades. Vemos en el versículo 1, pues dice, pecado resistirlas. Es pecado resistir a la ley, a las ordenanzas. No tenemos espacio para escoger entre obedecer a Dios o a sus autoridades delegadas. Si en verdad somos obedientes al Señor, no tendremos dificultades en someternos a las autoridades. Amén. O sea, va a ser fácil, ¿verdad? Amén. Autoridades que Él ha puesto. Amén. No debemos ser como los labradores necios de la parábola, ¿verdad? En Marcos 12, 1 al 9, que rechazaron a los siervos enviados por el Señor, aún a su propio hijo. Cuando Él envió, ¿verdad? Sabemos historia de esta viña, que Él rentó esta viña, ¿verdad? Y Él se fue y envió a cobrarles, y ellos, a unos dice que mandaron pegando, otros les mataron, ¿verdad? Esa historia pues la hemos leído yo creo que algunas veces, ¿verdad? Nunca podremos conocer la autoridad directa de Dios si estamos en descato con su autoridad delegada, porque dice, ¿verdad? No hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, todo lo que Él ha puesto, como Él ordenó, tenemos que acatar esas, ¿verdad? Estar dispuestos a obedecer. Quien resiste o rechaza a las autoridades, también resiste, ¿verdad? A Dios. Y incurre, ¿verdad? En un juicio. Toda rebelión trae juicio.
La consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Hemos visto muchos videos de pronto, ¿verdad? Como dice aquí, de pronto estaban siendo atacados a lo mejor injustamente, pero hemos visto videos donde los policías, ¿verdad? O los malhechores comienzan a atacar a las autoridades, ¿verdad? Y a veces terminan en muerte, ¿verdad? Por tanto, no tenemos otra alternativa en cuanto a la autoridad que ser sumisos a ella, ¿verdad? Así como lo fue nuestro Señor Jesucristo estando en condición de hombre, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo de que Él obedeció, ¿verdad? Para ir hasta la muerte, ¿verdad? Jesús se sometió a las autoridades gobernantes mientras vivió en la tierra. Amén. Por ejemplo, durante el interrogatorio, dice, cuando el sumo sacerdote le conjuró por Dios viviente para que le dijera si era el Cristo. Jesús obedeció de inmediato. Está en Mateo 26, del 63 al 64, que lo escribí aquí, a ver. Marcos, no. Dice, reconociendo así la autoridad del hombre en la tierra, ¿verdad? Él se hizo sumiso, aunque él era Dios, aunque él podía, pues, ¿verdad? Sin embargo, él nos enseñó eso, ¿verdad? Nuestro Señor nunca, dice, participó en rebeliones. Él se fue humilde y obedeció y cayó. Él vivió para obedecer obedecer la ley en Mateo 5:17. A Mateo 5:7, perdón, Mateo 5:17 o Mateo 5:7 quiero leer. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Él se sometió y él expuso que él vino, dice, ¿verdad? Para no abrogar, quiere decir abolir o revocar o anular la ley, sino para cumplirla vino la ley. Entonces, si él siendo Dios, ¿verdad? Él lo cumplió, él lo vino a darnos ese ejemplo, ¿verdad? Tales leyes no son para infundir temor al que hace lo bueno, amén, sino al que hace lo malo. El principio básico de la ley de Dios es recompensar lo bueno y castigar lo malo, amén. Para eso lleva la espada, el servidor de Dios, lo que leímos hace un rato en la Biblia, ¿verdad? Él es quien ejecuta las leyes. Ahora el cristiano obedece la ley no solo para evitar la ira o el castigo, ¿verdad? Sino también por causa de la conciencia. Nuestra conciencia nos reprueba si somos obedientes. Amén. Sabemos, como dice, ¿verdad? La palabra de aquí o esta enseñanza, ¿verdad? Que el castigo no es para aquel que hace, ¿verdad? Lo bueno, sino aquel que hace lo malo. Entonces, ya depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros y dice, nuestra conciencia nos reprueba, amén, si somos obedientes, amén. Nosotros sabemos, amén. Y Dios recompensa, ¿verdad? A tanto al que hace lo bueno o también Él castiga a aquel que hace lo malo. Esas son las autoridades que Él ha puesto, ¿verdad? Romanos 13:7, si lo pueden leer después, dice que hay en esa escritura, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero dice que hay 4 símbolos de sujeción a las autoridades terrenales. Los tributos, impuestos, respeto y honra. Le habíamos estado leyendo eso en
Dice en el 7, ¿verdad? El último, pagad a todos lo que debéis, y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. So, eso es la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los recaudadores de impuestos e inspectores gubernamentales? Respetarlos, acatar sus decisiones, es respetar y obedecer a Dios mismo. Aún la policía que vemos en la calle ha sido instituida por Él, comisionada para una importante tarea. Es cierto que es difícil ver la autoridad de Dios en algunos casos, como decía, ¿verdad? A veces son injustos, pero aún así le debemos nuestra obediencia, nuestra subordinación. Amén. Lo importante es que nosotros cumplamos, ¿verdad? Que seamos obedientes a las autoridades, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de la persona que si está obrando injustamente. Amén. Después de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios le dio mandamientos, amén, y ordenanzas, uno de los cuales decía, no injuriarás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eso está en Éxodo 22, 28. O sea, Dios nos está recomendando, ¿verdad? Que hay que respetarlo, hay que honrar a las autoridades, no importando si son justos, ¿verdad? O injustos. Lo que demuestra que Dios les había colocado bajo gobernantes. Los hijos de Dios no solo no debemos resistir a la autoridad, tampoco debemos criticarla o censurarla. Para evitar la anarquía, debemos evitar toda murmuración en contra de la autoridad. ¿Verdad? Aquí está hablando de anarquía, que es como hacer como su propia, ¿verdad? Ley o querer hacer lo que uno quiere, ¿no? Y no someterse a las leyes que Dios ha puesto. Amén. Autoridades delegadas. Vamos a ver, aquí vamos a hablar de 4 autoridades delegadas que viene siendo, ¿verdad? La familia. Pueden en Efesios, aquí hay varias citas, Efesios 5:22 al 24 y también Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Está en Colosenses también 3, 18 al 20. Son todos estos, si gustan, después pueden estudiarlo, hermana, pero vamos a ver a quién, a las autoridades delegadas, ¿verdad? La sumisión en la familia es algo crucial. Los problemas de la familia afectan la obra de Dios, como se puede ver en varias cartas del apóstol Pablo. Sin sumisión en casa, el servicio a Dios se dificulta mucho. También Pedro considera como rebelión contra el reino de Dios. Vamos a ver algunas citas que saqué aquí porque sí está un poquito extenso. Sobre autoridad, ¿verdad? Hacia la familia, como Dios instituyó, ¿verdad? El orden que hay y que debemos acatar esa autoridad. Por ejemplo, en Efesios 5:22 al 24 dice a los maridos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, esa es una autoridad, ¿verdad? Dios y Él puso al marido y la mujer. Está también hablando ahí en Primera de Pedro 3, del 1 al 2, dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen
a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ese es que nosotros tenemos que, ¿verdad? Respetar a nuestro esposo. Es una autoridad que así Dios puso sobre nosotros, ¿verdad? Y también habla hablando de la familia, la autoridad, ahora son los hijos también, ¿verdad? Que los hijos también tienen que respetar, dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, eso es con promesa. Necesita ellos respetar, ¿verdad? Como hijos, respetar a nuestros padres, ¿verdad? Ahora, eso estaba hablando sobre la familia, ¿verdad? Ese orden, esa autoridad que Dios puso, ¿verdad? Dios ha puesto al marido por autoridad delegada de Cristo en la familia. Amén. Que necesita él, ¿verdad? Dice, para eso estamos leyendo que necesitamos honrarlo a él, respetarlo. Ahora vamos a ver en el trabajo. Dios ha puesto también autoridades en el trabajo. Voy a leer Efesios 6:7, dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creo que me faltó aquí una cita bíblica que era clave del trabajo, pero dice que seamos obedientes a los amos, ¿verdad? Habla sobre cuando está uno en el trabajo, ahí hay un manager, ahí hay otros trabajando y necesitamos respetar, ¿verdad? Obedecer. O sea, hay también un orden, hay unos que son, como digo, más, ¿verdad? Que tienen un cargo más alto. Entonces, también eso el Señor quiere que obedezcamos. Dice en Tito, no sé si creo que le puse. Tito. Oh, sí, acá está. Tito, dice capítulo 2, 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, dice. También habla, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, todo eso vamos a adornar nuestra vida, ¿verdad? En cómo nos conducimos ahí en nuestro trabajo, que necesitamos respetar a nuestros amos, dice, ¿verdad? Y sujetarnos a ellos, amén. También va a hablar sobre la autoridad en la iglesia. En la iglesia, Dios ha instituido autoridades. Amén. Eso está también, si gusta estudiarlo, Tesalonicenses 5:12 al 13, Primera de Timoteo 5:17, Primera de Corintios, a ver, creo que sí lo anoté aquí. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También dice en Primera Timoteo 5:17 al 18, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Es muy importante esto también, ¿verdad? Como Dios
ha puesto esas autoridades, esas personas que trabajan en la iglesia, que son más, ¿verdad? El pastor, son líderes, son los miembros y tenemos que respetar, ¿no? Nuestras autoridades, los que están superiores que nosotros, amén. Ahí los que digo en el sentido que Dios am, ha ungido, que Dios ya tiene hombres ahí o mujeres que han puesto, ¿verdad? Como los diáconos, son personas que necesitamos también respetar. Nuestro pastor, pues, claro, la primera autoridad, digamos, en la iglesia, pero hay los diáconos y tenemos que respetarnos mutuamente. Amén. Am, También en Primera de Corintios 15, 16, 15, capítulo 16, del 15 al 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis, dice, a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Amén. So que es palabra de Dios, ¿verdad? Está aquí recomendando que se sujeten a esto, ¿verdad? Esta familia, ¿verdad? Que fue alguien que fueron Estefanas, dice, que fue uno de los primeros que se convirtieron. Entonces, es palabra de Dios también que tenemos, sujetarnos a la autoridad de la iglesia. Amén. También, hermanos, hay en el mundo, ¿verdad? Espiritual, también hay autoridades. Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual. Em, ponemos, voy a leer aquí, a ver. Bueno, nos habla aquí de Judas cuando él dice, el Señor te reprenda, cuando estaban reunidos los apóstoles, refirieron el hecho de que hay autoridad gloriosa en el mundo espiritual bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de esas autoridades cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas porque en otro tiempo ellas fueron superiores. Ellos no pueden emitir juicio sobre ellas, pues eso equivaldría a injuriarles, ¿no? ¿Verdad? En una oración, a ver, y siguiendo instrucciones de Dios, amén. Miguel, el ángel, ¿verdad? Miguel buscó el cuerpo de Moisés, pero se encontró con la oposición de Satanás. Miguel pudo haberlo tratado con esa rebelde, pero no se atrevió a hacerlo, sino que dijo, ¿verdad? Dice, el Señor te reprenda. Eso está en Judas 1:9, que lo anoté. No lo anoté, pero está bonito esa cita, déjeme buscarlo. Sorry. Ya, sí, si alguien lo tiene, encuentra, si me puedes dar leyendo. ¿Cuál dijiste? Es Judas 1:9. Ah, ¿le encontró alguien? A ver, aquí yo lo tengo. 1:9 Uno dice, nueve, sí. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Él sabía que la autoridad suprema era nuestro Dios, ¿verdad? Y él refirió, él dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando que hay autoridades, ¿no? También espirituales que difieren unos, ¿verdad? Se someten también ellos, ¿verdad?
porque hubo un tiempo, dice, cuando Lucifer era jefe de los ángeles y Miguel, siendo uno de ellos, estaba bajo su autoridad. Amén. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. Jamás se la debe despreciar, porque toda injuria contra ella dará por resultado la pérdida del poder espiritual. Wow. Cabe aclarar que a diferencia de los ángeles, a nosotros Dios nunca nos ha puesto bajo la autoridad del diablo. Hubo un tiempo en que caímos bajo su dominio, pero jamás hemos estado bajo su autoridad. Gracias a Dios, hermanos, que siempre Dios ha sido, si Él lo permite, ¿verdad? Si Él lo permitía es, pero cuando Adán y Eva pecaron, pues estábamos bajo, ¿verdad? El dominio de eso, del enemigo, del pecado, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha hecho libres y Él es nuestra suprema autoridad. Amén. En Hechos 15 se nos dice que hubo un concilio, ¿verdad? En Jerusalén, donde tanto jóvenes como ancianos podían ponerse de pie y hablar para dar su opinión. Pero después que Pedro y Pablo terminaron de hablar, Jacob anunció la decisión a que habían llegado. Pedro y Pablo refirieron hechos, pero el veredicto fue dado por Jacob. O sea, todos, ¿verdad? Tenían como su parte allí. O sea, no era uno solo nomás, que aquí yo mando y eso se hace, pero era que ellos lo hablaban y Jacobo dice que les quedaba el veredicto, la decisión. El decidir entre los ancianos y los apóstolos había un orden establecido. Algunos eran mayores, otros eran menores, como en primera, ¿verdad? De Corintios 15:9 que dijo, Pablo lo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, él se consideraba eso, ¿verdad? Qué magnífico cuando es ¿verdad? Y o sea, de cómo estaba eso ordenado, ¿verdad? Bajo ellos se conducían, ¿verdad? Respetándose cada uno lo que tenía que hacer, su parte. Y es esto lo que Satanás más teme, pues será lo que finalmente produzca su caída cuando hay una obediencia, ¿verdad? A las autoridades y considerándose unos a otros. Así que, aunque cada hermano tenga su opinión en algún asunto, solo uno ha de ser el que tome la decisión final. Este orden ha sido dispuesto no por el hombre, sino por Dios. Cada uno de nosotros necesita saber dónde está y cuál es el lugar que le corresponde. Amén. O sea, esto nos quiere decir que nosotros tenemos que respetar, como digo, ¿verdad? Ese orden que Dios ha puesto, esa autoridad, es como en el caso del matrimonio, ¿verdad? O del esposo y la esposa, sabemos que Él es nuestra cabeza, nuestro marido, ¿verdad? Y a veces se toma decisiones, ¿verdad? Se toma decisiones, pero al final se habla, pero al final, según yo entiendo, el hombre es el que va también a hacer la decisión, ¿verdad? Entonces, no puede uno, la mujer, ir sobre y hacer decisiones sin puedo decir yo, por lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Esos ejemplos que están siempre hablarlo y tomar la decisión juntos o la final, si no se puede decidir, pues el hombre es el que va a decir la última palabra. Sometámonos a la autoridad. Después de tener un encuentro con la autoridad, como tuvo Saulo, ¿verdad? Podremos ver la autoridad de Dios en todas partes. A donde vayamos, nuestra pregunta será, ¿a quién debo obedecer? Qué bonito estas hay que hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿A quién debo obedecer? ¿Quién manda aquí? No decir, yo mando aquí, me tienen que obedecer, no.
¿A quién debo obedecer? ¿Quién manda aquí? ¿Verdad? Es, es tremendo ver que Dios no sintió temor de instituir autoridades. Él se arriesgó. Entonces, ¿cómo no vamos a obedecer nosotros a las autoridades luego de que Dios ha depositado su confianza en ellas? Obedezcámoslos valientemente y confiemos en que si algo sale mal, ¿verdad? La falta no será nuestra, dice, sino de las autoridades, y que Dios se encarga de arreglar cualquier problema que pueda producir. Amén. Lo importante es que obedezcamos. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, total, no es contra uno contra el otro, sino va a ser contra Dios, ¿verdad? Si desacatamos las órdenes o sí, pues las órdenes que tiene sobre la ley, ¿verdad? El orden. ¿Qué confianza demostró el Señor en ellos? Cualquier cosa que ellos dijeran o hicieran sería considerado como de parte suya. Amén. Jesús no tuvo temor de que que obraran mal. Él mostró fe en ellos. Los judíos, en cambio, dudaron, no se atrevieron a creer y negaron a obedecer. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros, los gentiles, pues muchos, y tal vez algunos de los judíos, ¿verdad? Pero por general, gracias a Dios que Dios depositó esa confianza en nosotros y que sabíamos y nosotros tenemos también entendemos que todo lo que está ahí es de parte de Dios, es para nuestro bien. Cuando enviamos a algún representante a hacer cualquier tarea, ¿verdad? Generalmente le pedimos su reporte, a ver, ajá, cómo lo hizo, ¿no? También le pedimos que nos consulte antes de tomar cualquier decisión importante para que no cometa errores. Pero a nosotros el Señor nos ha hecho sus representantes potenciales, ¿verdad? Aquí en la tierra, demostrando la gran confianza que nos tiene. Podemos nosotros confiar en su autoridad delegada de la misma manera, ¿verdad? Él ha depositado la confianza en nosotros para que nosotros podamos delegar o podamos, ¿verdad?, hacer el trabajo que Él nos ha dejado. Algunos argumentarán, ¿y qué hacemos si la autoridad es injusta, verdad? Es como decía al principio. La respuesta es, debemos arriesgarnos así como Dios lo hizo. Si el que ejerce la autoridad es justo o no, eso es asunto solamente del Señor. Amén. No nuestro. Amén. Cada persona deberá dar cuenta a Dios. El Señor no nos hará responsables de obedecer equivocadamente, pero sí juzgará a aquellas autoridades por su acción errónea. Pero si alguien se rebela contra ella, también será juzgado. La insubordinación o pues rebelarse, ¿verdad?, a las autoridades es rebelión y toda rebelión acarrea juicio. Así que no tenemos que preocuparnos en cuanto a cómo tratará Dios con las autoridades que proceden injustamente. Amén. Sino solamente orar a Él por una resolución justa y preocuparnos más bien por obedecer cuidadosamente, pues cada uno de nosotros es responsable delante de Él en este asunto, ¿verdad? Amén. En la parábola de Lucas que leímos, ¿verdad? 20 dice, enseña el tema de la autoridad delegada. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña a los labradores, ¿verdad? La historia es que ellos enviaron, ¿verdad?, para cobrar y lo que pasó es que los atacaron, los mataron,
¿verdad? Está representando así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino. Así finalmente Dios mismo se hizo hombre en la tierra, pero también a él lo rechazaron. Amén. Así como a esos, a los que fueron los a la viña, ¿verdad? Cobrarlos, a los que estaban ahí, a los inquilinos y los mataron y los aún a sus hijos que mandó, dijeron, no, estos son los hijos de los dueños, vamos a matarlos. Entonces, eso injustamente así lo hicieron dice, con nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver con claridad cómo el rechazar a los siervos de Dios se convierte en rechazo a Dios mismo. Amén. Es imposible que prestemos atención a la voz de Dios si desoímos la de sus siervos delegados. O sea, no podemos decir, ¿verdad? Si desobedecemos algo que nos aconsejan, ¿verdad? Digámoslo así, alguien en nuestra iglesia, algún líder, el pastor, y, y no estamos obedeciendo, ¿verdad? Entonces, a ellos, entonces tampoco vamos a estar obedeciendo a Dios. Amén. Demostramos que nos sometemos a la autoridad directa de Dios cuando nos sometemos a su autoridad delegada. Con frecuencia, al obedecer a la autoridad delegada, sentiremos que nos estamos sometiendo simplemente al hombre, pero los que conocen a Dios entienden que esos hombres son autoridades suyas. Amén. No estamos sometiendo realmente a los hombres, sino a la autoridad que Dios ya ha puesto sobre esos hombres. Se requiere humildad. Amén, para sujetarse a autoridades delegadas, especialmente, como digo, de pronto pueden ser injustos, ¿verdad? Entonces, puede ser difícil ahí, ¿no? Pero como ya vemos, Dios va a encargarse de eso, amén. Nosotros simplemente sigamos obedeciendo, ¿verdad? Si el creyente no desecha su propia carne, tampoco podrá aceptar la autoridad delegada de Dios. Amén. O sea, la humildad es muy importante. Entendamos que en vez de venir, el mismo Dios envía a sus delegados a cobrar, en ese relato que leímos ahí, ¿verdad? Por tanto, cuidemos nuestra actitud hacia ellos. No esperemos que venga Dios mismo para empezar a obedecerlo, no, pues cuando venga no lo hará para cobrar, sino para juzgar. Amén. O sea, Dios ha puesto hombres aquí en esta tierra ya para que nos, ¿verdad? Más pues la palabra, lo principal, pero esos hombres que están también por medio de la palabra, ¿verdad? Nos están aconsejando. Después de su encuentro, ¿verdad? Con Jesús y Saulo, se levantó y entró a la ciudad para que Ananías le dijera lo que debía hacer. En Hechos 9:6 es lo que está estas. De ahí en adelante Pablo reconoció la autoridad delegada. Él no se consideró un hombre tan excepcional que solo escucharía al Señor, o sea, directamente de él, ¿verdad? Sino que aprendió a estar bajo la autoridad delegada de Dios. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿A cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido desde que creímos en Dios? ¿Cuánto nos hemos sometido a ellas? Hacernos nosotros mismos las preguntas, ¿verdad? No despreciemos a ninguna autoridad, sea en la casa, en la iglesia o en el trabajo. Amén. No desatendamos, perdón, a ninguna de ellas. Cuando Saulo estaba ciego, recibió la vista, ¿verdad? Porque obedeció y él fue, ¿verdad? Con Ananías. Lo primero que vio fue Ananías. Ver a Ananías fue como ver al Señor y escucharlo como escuchar al Señor. La autoridad delegadas es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Muy delicado eso, ¿verdad? Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directamente si rehúsa recibir luz de la autoridad delegada. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y todavía sigamos sujetos a Dios. Desechar la autoridad delegada es desechar a Dios. Amén.
Nos está recalcando aquí una y otra vez. Saulo no argumentó, puesto que Cornelio invitó a Pedro. Yo lo invitaré también enviaré a Jacob. Soy un hombre importante y no permitiré que este hermanito Ananías, está hablando aquí como si estuviera ellos pensando, sea mi autoridad, ¿verdad? De pronto uno puede decir eso, ¿verdad? Alguna vez uno, ay, ¿y quién es ella para decirme? ¿O quién es él para decirme si él es hombre como yo o mujer como yo? Pero no tenemos que hacernos esas preguntas o en nuestra mente, ¿verdad? Sino más bien tomarlo como es palabra que viene de Dios, ¿verdad? Al que le disgusta el delegado de Dios, también le disgusta a Dios. Solo un necio se complace en el fracaso de la autoridad delegada. Es la naturaleza rebelde del hombre la que la hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Como quien dice, solo quiero obedecer a Dios, pero no a la autoridad que Dios ha establecido. Aquí también hay en Números capítulo 30, que si gustan leerlo, hermanos, cuando tengan tiempo. Dice, nunca Dios invalidará a su autoridad delegada, sino que más bien Él se restringirá por la autoridad que ha delegado. Dios confirma lo que la autoridad delegada ha confirmado y anula lo que está anulado. Él siempre mantiene la autoridad que ha delegado. Amén. Conclusión, toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está de parte de la autoridad delegada. Tal vez la única excepción que encontramos, ¿verdad? Es en Hechos 5:29, ¿verdad? Que cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor Jesús. En esta ocasión, Pedro dijo, esto se debió, lo que dijo Pedro, eso se debió al hecho de que aquella autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios. Sí, cuando les decían, no prediquen más este mensaje del evangelio, y ellos dijeron que iban a obedecer, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿verdad? O sea, es la única excepción porque está diciendo que claramente aquí autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y también había pecado contra el mismo Señor Jesucristo y crucificándole. Una respuesta como esa solo podrá darse en situaciones especiales como la mencionada, ¿verdad? Es que no podemos ver, pero en cualquier otra circunstancia debemos someternos a las autoridades delegadas. Amén. Entonces, hay un orden, hermanos, hay un orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Para nuestro bien, ¿no? Y debemos someternos a ellas porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Terminado, hermanita Marta.